Cuando nos preocupamos por los cineastas que realizaron una película interesante o sobresaliente y de los cuales ya no volvimos a saber nada, cuando nos llama la atención eso que suele considerarse una película isla, como Los 5000 dedos del Dr. T, de Roy Rowland, porque supone reconocer la aparición de una obra maestra en la filmografía mediocre de un cineasta de quien no cabría esperar demasiado, o cuando deseamos que se encuentre el metraje de las películas supuestamente perdidas, que se monte el de las películas nunca terminadas, o que se evoquen fílmica, literaria o pictóricamente aquellas que no llegaron siquiera a comenzarse y quedaron como proyectos, en realidad no nos preocupamos por lo que las personas hacen con el cine, sino más bien por lo que el cine hace con las personas. Robert Bresson casi siempre trabajó con actores no profesionales, a los que llamó modelos. Los invitaba a interpretar un papel en una de sus películas, luego los devolvía a sus vidas, seguramente para protegerlos del cine, consciente de lo que se gana y pierde dedicando una vida a ese medio. Saber este tipo de cosas, preocuparse por ella, no se debe a nuestro espíritu morboso, al menos no es así en mi caso. Se debe más bien al deseo de conocer los contornos del cine, para saber a qué se arriesga uno cuando pretende introducirse en su territorio, cuál es el precio a pagar por querer hacer una película y cuál por lograr hacer una obra maestra. Cuándo y dónde y por qué resulta más fácil o más difícil conseguir los propósitos que determinan el deseo de hacer cine. Y en definitiva, lo que nos preocupa es saber qué es el cine, qué es una película y qué es una obra maestra. ¿De qué están hechos y para qué sirven el cine, las películas y las obras maestras? También nos preocupa qué había antes del cine. Nos preocupan las películas y las obras maestras y qué queda detrás de todo eso, cuando ya solo quedan las imágenes o su posible historia. Creo que en ese sentido, el año pasado en Marienbad es un ejemplo ilustrativo, especialmente ese comienzo con el propio Alain Resnais, cuya carrera siguió ofreciendo obras maestras y grandes películas después, pero ninguna de ellas consiguió despertar ni el entusiasmo ni el rechazo que alcanzó gracias a su colaboración con Alain Robert Gillet, ni la unanimidad crítica que había obtenido su obra previa. Durante sus restantes 53 años de carrera tuvo mejor o peor suerte. Algún éxito de taquilla en Francia, como con La Chanson en 1997, sin volver a convertirse en ningún momento en el centro de ningún debate, a no ser por algo relacionado por el año pasado en Marienbad o por alguna de sus obras anteriores. 53 años, 53. Da la sensación de que algo de él ya no volvió a ser igual. Serge Daney lo explicaba muy bien cuando se refería a un cineasta con quien se había convertido en cinéfilo, cinefil, hijo del cine, y con quien acabó teniendo la sensación de que ya no volvió a interpelarle después del año pasado en Marienbad. Parafraseando a Jean-Luc Godard, a Serge Daney debió de darle la sensación de que de producir imágenes únicas, Alain Resnais pasó a producir únicamente imágenes. Cuando el crítico francés se refería a las películas de Resnais, que le habían resultado vitales para transformar su visión del cine, se refería primero a Noche y Niebla, porque su padre, un actor judío de origen centroeuropeo, había muerto en un campo de concentración, y él siempre creyó ver su imagen emergiendo de entre las imágenes del cortometraje de Alain Resnais. Bueno, este fragmento que he leído es uno de las perlas de un texto maravilloso en un librito que, como el cuchillito de García Lorca, cabe en una sola mano y casi tiene el formato de nuestros móviles, o sea que podéis básicamente sustituir por uno o por otro, darle el cambiazo y no sentir un vacío en vuestras manos. No se lee así, sino así, pero vamos, tampoco es algo que sea todavía difícil de aprender. El libro, publicado en la colección Telemar de la editorial Providence, se llama Recuerdos del futuro, el año pasado en Marienbad. El autor es este señor que tengo aquí al lado y que tengo todo el honor de que esté aquí, porque no siempre tenemos a una persona de su categoría hablando de cine.
Iba a decir una cosa, pero iba a dejar mal a muchas personas que han venido antes, entonces me voy a morder la lengua. Es que como estamos un poquito así en petit comité y encima entre amigos, pues voy a tener la sensación de decir, si ya es con gente y suelto cosas que no debería decir, pues hoy un poquito más. Hilario Jesús Rodríguez, Hilario J.R. Rodríguez es uno de los grandes crítico de cine de nuestro país y también es uno de los grandes escritores. No siempre coinciden ambas cosas, aunque es verdad que dentro de la crítica de cine se han dado algunos de los mejores escritores del siglo, o escritores que se han dedicado a la crítica de cine. Porque es verdad lo que decía aquí cuando hablaba de la idea de cinefilia, ¿qué es lo que hace el cine con nosotros? Básicamente el cine nos ha transformado, somos una generación, los que estamos aquí, algunos sois nietos o bisnietos ya de los primeros que se transformaron con el cine y seguí con otro formato, con otras dinámicas, viendo imágenes y viendo narraciones a través de imágenes y dejando atrapar por ellas. Supongo que lo único que hemos hecho es avanzar en la tecnología a lo largo de los milenios y seguir siendo lo que ahora recuerdo que seguramente comentaba cuando estuvo aquí José Miguel, que hoy nos visita también, que corroborar nuestra existencia como seres humanos, que lo único que de verdad nos distingue no es unas capacidades tecnológicas excepcionales, sino ser homus narrativus. Es decir, si no hay narración, no hay entendimiento, no hay humanidad, no hay autoconciencia, o al menos eso es lo que yo creo. Ignoro si los delfines se cuentan historias mientras dan saltos o andan por debajo, no sé delfines, pero bueno, nosotros sí que lo hacemos. Y el cine ha sido una de las formas narrativas más potentes y encima añadiendo el elemento de las imágenes. Hay pocas películas como esta que utiliza, hay que decirlo, digamos como excusa o argumento, no solo para referirse a ella y todo lo que hay alrededor del año pasado en Marienbad, que es mucho y muy jugoso, sino todo lo que a él le ha generado a lo largo de los años ver esa película y que ha conectado con parte de lo que él es y de cuáles son sus principales, digamos, preocupaciones, intereses intelectuales. El año pasado en Marienbad, como sabéis, es una película del año 61, se estrena en Cannes, gana el Festival de Cannes, gana, me parece que el premio, el Oscar al mejor guión, o está nominada al Oscar. Nominada, no llega a ganarlo, pero sí estuvo también como mejor película extranjera, estuvo propuesta ese año también. Y evidentemente es una película que ha tenido una influencia después en la iconosfera, es decir, en la manera de entender las imágenes única. Cualquiera que haya seguido un poco el mundo de la moda y el mundo de los videoclips ha visto cómo se revisita una y otra vez toda esa estética de las imágenes. También el año pasado en Marienbad es una película, como él dice aquí, reinventa el cine moderno, básicamente. No pertenece, aunque algunos lo intentan asociar a la Nouvelle Vague, no pertenece a nada, realmente casi ni siquiera, bueno, sí pertenece a las primeras películas de Alain Resnais, que como él dice, y aquí refiere Noche y Niebla sobre todo, y los cortos que hace sobre el descubrimiento que se está haciendo en los años 50, sobre todo de las imágenes del Holocausto y las imágenes de los campos de concentración, que cambian radicalmente la manera de entendernos. Para él, en su caso, la manera de entender una idea que era Europa y que ha sido capital en toda la creación del siglo XX y que hoy en día seguimos con ella sin saber mucho qué hacer, como seguimos con el cine sin saber mucho qué hacer, prácticamente citando una y otra vez a películas como esta. El año pasado en Marienbad, ¿qué cuenta? Pues no se sabe muy bien. O sea, es una pregunta para pillar, como que dice, me hace esa pregunta para pillar, efectivamente. Yo recordaba cuando Hilario me llamó y me sobrecogió que hace Hilario diciéndome a mí que le presente y tal, y me soltó alguna cosa, pues tú eres un referente. Digo, un referente, si no me conoces, carajo. ¿Sí? ¿De dónde ha venido? Bueno, ya descubrimos cuáles eran las líneas que nos traían el uno al otro, pero para mí fue yo recuerdo haber visto el año pasado en Marienbad, en televisión,
Supongo que la primera vez que la vi fue cuando a Pilar Miró le dio un ataque de cinefilia y decidió que todos los españoles podíamos ver películas en versión original subtitulada. No se equivocó, gracias a ella sucedieron muchas cosas. Pero yo creo que la vi, no, estoy seguro que la vi en español. Y me fascinaba, porque siempre todo lo que tiene que ver con el mundo onírico me atrapa especialmente, pero no entendí un carajo de exactamente de qué iba. Después, con los años, entendí que no se trataba de entender, sino dejarse atrapar. No la he visto nunca en pantalla grande. Hace poco la volví a ver, ya metido en la cama, con el ordenador, metiendo la cabeza aquí, que es lo más parecido a una experiencia inmersiva que uno puede tener. Y evidentemente, de pronto dije, coño, claro, es que aquí está todo lo que me ha gustado antes y después. Está todo aquí, dicho. Y básicamente es una película, como esto dice, que encierra un misterio, que esconde un enigma, que guarda un secreto. Pero que no pretende hacer otra cosa que eso. Hilario dice, en el libro prácticamente, hace una labor, por un lado, detectivesca, en su propia memoria, de impactos. Claro, él ya no necesita consultar, ni preguntarle a la IA, qué es el año pasado de Marienbad y cuántas películas ha visto Alain Resnais. Ya no preguntará, ya nos contará un poco cómo se mueve ahora en este mundo tecnológico, se la utiliza, la deja de lado o hace uso de ella de alguna manera. Y entonces ha descubierto, o ha referido lo que ya se sabe. Para hablar de algo necesariamente no es necesario saberlo todo, sino, digamos, dejarse llevar por aquello que te remueve por dentro y después con tus herramientas culturales y vitales darle forma a aquello. Y también, pues como sabemos, por ejemplo, como películas como El halcón maltés, la intriga y el descubrimiento de qué sucede allí es mucho más importante que después cuando se descubre. Cuando se descubre algo, normalmente suele ser una bajona. Y en el año pasado en Marienbad yo creo que nos debemos quedar con todas esas preguntas que nos interpelan y que nos llevan a decir, aquí está pasando algo que no sé muy bien qué es lo que es, porque sí tiene una cosa, que eso es indiscutible, es la capacidad de conectar exactamente con el yo onírico, con el yo subconsciente, que entiende perfectamente que allí está pasando algo, aunque tú no sepas explicarlo y tengas que darle una explicación racional. Y ya después te queda, pues yo qué sé, lo que nos pasa a los lynchianos desde que vimos Twin Peaks, que nos ponemos a tirarnos horas y horas y días y semanas y años, a hacernos pajas mentales de qué quiere decir esto, si esto es así y tal. Después le preguntan a Link y dice, yo qué sé. Tú míralo, pues ahí está. Yo ya me voy a callar y quiero, primero, esto, los que no hayáis estado nunca aquí, que no sé si hay algún caso, esto se llama El Tercer Piso de Proteo. Mi nombre es Héctor Márquez, yo soy periodista, eso que llaman ahora gestor cultural, y este es el programa de Librería Proteo, digamos, de divulgación, promoción de la lectura, el mundo editorial y los textos que nos parecen interesantes, como en una pequeña comunidad que es donde creo que los libros, que al igual que el cine y que ciertos disfrutes artísticos se disfrutan se consumen, es que no me gusta, no me gusta utilizar ese verbo, consumir. El otro día estuvimos hablando de eso. Se perciben en intimidad, pero después se disfrutan verdaderamente en colectivo, cuando se comparten ideas. Esto, por supuesto, es un diálogo abierto. Quien quiera preguntar algo, aquí tenemos a Hilario. Hilario es profesor, actualmente crítico de cine, escritor, ha escrito varias novelas, ha escrito varios libros sobre cine, ha viajado por medio mundo, ha dado clases en la universidad en medio mundo también. Actualmente es profesor de inglés, aunque según me ha contado hace un rato, en Guadalajara, en un instituto, pues él da unos años geografía, otros historia, otros literatura, otros lengua, otro inglés, en fin, que aquí tenemos lo que es un auténtico hombre de la LOCSE o de la LOCE o lo que ya sea ahora, que lo desconozco por dónde vamos, y del Renacimiento. Es básicamente un hombre que le gusta viajar
Y eso es lo que ha hecho en este pequeño libro, que es un libro que yo creo que no necesita ver la película. Pues no hace falta. No, o sea, es un libro que se disfruta textualmente en sí mismo, una auténtica barbaridad. Tiene dos partes, una parte primera y después las notas, que nos contextualizan y nos hablan de otra manera del libro. Y como decía, bueno, sí, escrito, dirigido por, imágenes de actualidad. Yo creo que yo leí algunas cosas tuyas también en el, ¿cómo se llamaba, coño, la revista esta donde también colaboran? En Hot Down también, ¿no? Revista Occidente. En Revista Occidente. Leche, la que montó Borja, la última. Ah, sí. El estado mental. El estado mental. El estado mental, es cierto. Mira que haber escrito yo en una revista de tal categoría, olvidarme, sí. El Alzheimer, amigo, el Alzheimer. Es que ya son muchas. El olvido que seremos. Sí. Bueno, yo una cosa primera que te quiero preguntar es, quiero saber a ti cómo te entra esto de la cinefilia, porque la cinefilia está a un pasito de la cinéfili y se convierte en una enfermedad bastante chunga para uno mismo y para el resto, pero tú te mantienes, por lo menos lo que se ve en tus textos, en esa inmedia red estupenda. ¿Cuándo nace esto de la cinefilia? Me voy a sentar. O sea, en mi caso, pues desde siempre, es que nosotros éramos una familia numerosa con un padre que en principio era maestro y mientras daba clases de repentización a gente adulta que no sabía leer ni escribir, acudía a la universidad. Entonces nosotros vivíamos con un sueldo que él ganaba que era muy exiguo, pero vivíamos en el campo, solo hablábamos gallego, éramos 20 personas las que vivíamos en una pedanía de Santiago que se llamaba Os Concheiros. Entonces vivíamos asilvestrados. Y en cuanto mi padre consiguió terminar la carrera de Historia y se convirtió en el catedrático más joven de España, se convirtió en catedrático, para que os hagáis una idea, en los años 60 con 25 años. Eso es lo nunca he visto, lo nunca he visto. Entonces, mi padre, que tenía que escribir una tesis, etcétera, claro, nos dejaba al cuidado de mi madre, éramos 5 en aquella época y entonces mi madre nos llevaba a ver sesiones continuas, con gaseosas, bocadillos de mortadela, etcétera, y ahí comenzó todo. Ahí comenzó pues el hechizo, ¿no? Esa vida... bueno, pues eran un cine ahora de estas cosas que se proyectaban en la pared, no, bueno, era cine. No, era cine, pero bueno, yo he visto películas proyectadas, yo he visto cine clandestino. Claro. Entonces he visto improvisar una manta en una pared y llegar y poner el acorazado Potemkin. Joder. O sea, he visto, como decía Batty en Blade Runner, cosas que si yo te contara, si yo te contara la de cosas que he visto. Entonces, bueno, el cine siempre fue como una especie como de vía secundaria que te llevaba a algo que en la realidad no estaba. Y ese algo que en la realidad no estaba, luego tú cuando volvías hacia atrás a la realidad, lo estabas arrastrando y de alguna manera alterabas lo que era la realidad. Es decir, ni tú eres inmune ni la realidad va a ser inmune cuando tú entres en contacto con ella, si has entrado en contacto con la magia del cine. ¿Y cuál es el Rosebud tuyo que tú tienes como la primera imagen de decir, hostia? Sí. Te lo tienes que saber. Esto no fue una imagen que viese en el cine, la vi en un televisor. Vale. Un televisor que no se encendió. Nos lo regaló mi abuelo, porque mi padre no tenía posibles para comprarse un televisor ni de broma. Pero nos lo regaló mi abuelo antes de que nos mudásemos, 3 días antes de que nos mudásemos de Os Concheiros a Santiago de Compostela. Y claro, en los Concheiros no había antena. Y entonces pusimos el televisor porque nosotros no entendíamos, no sabíamos nada y no se veía el televisor. Y entonces mi abuelo pensó que dándole golpes, ¡boom!, iba a funcionar porque era lo que él había visto hacer en la ciudad. Y casi rompe el televisor. Entonces, los 3 días que tuvimos que esperar, solo veíamos esa nube ruidosa que parecía como un contador Geiger, ¿no?, que te decía que el nivel de radioactividad estaba siendo muy por encima del tolerable.
Cuando llegamos a Santiago de Compostela, llegamos a una calle que se llamaba Rua Home Santo. Ahí teníamos un piso, creo recordar que era un segundo, y entonces enchufamos el televisor, pero lo conectamos a la antena colectiva. Y, o sea, esto fue como histórico. Recuerdo que lo primero que se vio en la imagen fue un niño que tenía una gorra de estas americanas con una mano encima. Wow. Y yo dije, hostias, ¿esto qué es? Y vamos, era una película que vimos yo durante mucho tiempo. Creí que era una película en blanco y negro. Se titula Los 5000 dedos del Dr. T, que acabas de mencionar. La traigo mucho a colación porque para mí tiene un valor, obviamente, digamos, especial. Pero recuerdo que cuando vi a aquel niño con una gorra que tenía una mano encima, yo dije, hostia, ¿esto qué es? Y cuando vi esa imagen tan poderosa, porque era una imagen metafórica, era una imagen que te estaba diciendo que ese niño en su cabeza producía unos pensamientos con mano, y esos pensamientos te podían atrapar. Eso es lo que yo entendí con aquellos 4 o 5 años que tenía. Entonces, aquello me sobrecogió porque pensé luego ya cuando entendí que era la poesía, que era construir, alterar el lenguaje visual, el lenguaje de signos que utilizamos nosotros, claro, articuladamente, etcétera. Me di cuenta de que esa era una magia que quería aprender. Era como poder entrar en contacto con cosas a través de las que solo puedes entrar a través de lo que dirían los indios, medicina. Entonces yo quería medicina. Quería medicina y el cine estaba lleno de medicina. Y esas propiedades mágicas, que luego me di cuenta que también eran curativas, quería que fueran mías. Quería convertirme en el hechicero de la tribu. Y de hecho, cada vez que... Te convertirías, supongo, no demasiado tarde en ser el que montaba los propios cineclubes con los colegas y tal. De hecho, yo la primera vez que hice a gran escala, porque siempre he sido muy empresario, vendía pues a lo mejor con 11 años bollos de leche y periódicos por las casas los sábados y los domingos, y a los 16 o 15 monté un cineclub. Ahí me arruiné. Y me arruiné con Bonnie and Clyde, que yo decía, joder, sí. O sea, con esta me voy a hinchar. Yo dije, bueno, con esta me forro. ¿Y qué va? Oye, ¿por qué la gente que de verdad es cinéfila profunda tiene tan poco olfato comercial? A todos los que conozco les ha pasado exactamente lo mismo. Los soñadores de verdad somos veneno para los negocios. Sí. Nadie debe hacernos caso porque... No, mira, yo no soy una persona práctica. Es decir, en mi casa las cuentas, la administración, todo lo lleva mi mujer. Yo soy inútil para todo. No sirvo para nada. Entonces, mi mujer me dice esto, tal. Y yo siempre le digo sí, porque sé que lo que ella decide es siempre lo mejor. No podemos comprar esto, no podemos ir allí porque esto, tal y cual. Yo digo, joder, es clavado. Y no, y suele tener razón. ¿Llevas mucho tiempo con tu mujer? Llevo ya un tiempo. Mucho, sí. Suficiente como para haber encontrado algo así como la estabilidad. Hombre, que si tú estuvieras solo... Sí. Bueno, no, digamos que nos beneficia mucho que yo, como he sido culo de mal asiento, pues yo en Navidades ella trabaja, yo viajo. Durante la semana yo doy clase en Guadalajara y ella vive en Madrid. Entonces, todo eso... El sistema Woody Allen de la distancia exactamente. Perfecta. Entonces, todo eso a veces es un coñazo, pero otras veces es muy beneficioso. Sí. Porque a mi mujer le encanta que yo fantasee y que haga mis pirulas, pero solo un ratito, pues si no sabe. No, lo que pasa es que sabe que eso requiere tiempo. Claro. Requiere tiempo, es decir, para llenar el tanque tienes que darle alimento al espíritu. Eso no, no, tienes que leer mucho. Entonces mi mujer eso lo entiende y dice, trabaja. de vez en cuando. Antes me preguntaba, cuando yo estaba leyendo, me decía, ¿qué estás haciendo? Porque ella sabe que cuando yo estoy leyendo estoy con otros rollos. Entonces... la miro así y le digo, ¿quieres que te lo diga de verdad? Y dice, no, déjalo.
porque sabe que entonces me pondría 5 horas a contarle qué es lo que estoy haciendo realmente. Me estás contando demasiadas cosas que me están generando una sensación de afinidad profunda, de decir, hostia, otro rarito como yo, porque son tantas cosas parecidas. Sí. Pero eso lo vamos a hablar después con la cerveza, porque si no, vamos a turrar aquí a estos señores para irnos un poquito a los... Yo creo que somos divagantes esenciales y vamos a intentar moderarnos el uno al otro. A ver, lo primero, ¿cómo decide? Vamos a dar un salto, Sí, ¿vale? sí. Ya más o menos la gente que te está viendo por YouTube ahora mismo, bueno, no te está viendo, bueno, te está viendo ahora cuando está pinchando, pero esto no está en directo, esto está en el canal. Ya sabes más o menos quién eres y si no, además le vamos a poner ahí una cosa para que te busquen y quien desconozca que se acerque. ¿Cómo te da por meterte en la película el año pasado en Marienbad? Porque es como un Miura, digamos. Sí. Total. Bueno, pues esto es larga historia. Venga. En principio, yo durante un periodo de tiempo dilatado dejé de dar clase porque soy de las pocas personas que pudo llegar a vivir de escribir en España. Ahora bien, podía vivir porque yo no solo escribo sobre cine, entonces solo sobre cine es casi imposible. Casi imposible. Yo soy traductor, soy filósofo, o sea, soy multimedia. Entonces, no me atengo solo a lo que me pueda dar el cine, porque el cine prácticamente no existe nadie. No existe nadie que viva de eso. Tienen que dar clase en la universidad, etcétera. Esto lo digo porque lo sé, vivido, claro. Lo he vivido. Entonces, durante ese periodo de tiempo, coordiné, escribí tantos libros de cine y participaba en revistas. Bueno, había revistas que a veces escribía a la mitad. Y yo decía, joder, qué poderío, ¿no? Pero llegó un momento en que me cansé y entonces intenté hacer como experimentos dentro del terreno de la crítica de cine y me di cuenta de que esos experimentos chocaban con lo que era la crítica de cine y entonces tenía o que abandonarla y dedicarme a hacer esos experimentos, pero ya por mi cuenta, y tenía que volver a mi trabajo como funcionario, o si no, nada. Y entonces dejé de escribir sobre cine. Seguí escribiendo, pero muy esporádicamente. Pero al cabo de los años, hace 3 exactamente, en la Feria del Libro estaba firmando Las desapariciones, que es una novela, de la que estoy bastante satisfecho. Bueno, es una novela, yo la llamo novela, pero hay gente que la llama ensayo, libro de relatos, etcétera. Pero bueno, para mí es una novela. La cosa es que estaba tan tranquilo firmando en una caseta cuando de repente aparece una de esas personas que vienen de tu pasado, de un proyecto en el que yo, tuve una parte importante que se llamaba Banda Aparte, que fue una revista de cine mítica. Eso era histórico porque era deconstructiva y estructuralista, ¿no? O sea, el sueño de un filólogo. Entonces, me viene y me dice, joder, Hilario, hace años que no nos vemos. Y digo, coño, Nacho. Pues sí. Me dice, pues, cuenta su vida, etcétera. Me dice, mira, quiero que sepas que ahora estoy detrás de una editorial de cine. Y me dice, estoy detrás de la editorial Providence. Y digo yo, joder, vosotros los que habéis sacado la de Chris Fujiwara de Jack Turner. Y me dice, los mismos. Digo yo, coño, macho, por no cierto, me digas. Providence no se llama así por la película de René. Sí, sí. Ah, vale. Sí, se llama así. Y entonces me dice, pues fíjate, además de esa colección, que esa es nuestra colección mayor, tenemos una colección de libritos muy pequeñitos sobre películas. Y, cómo nos gustaría que escribieras uno. Y cuando me lo dijo, el bullicio, el hype que todos teníamos allí, ¿no?, en la Feria del Libro, etcétera, y yo creyéndome, hostia, soy escritor de nuevo, etcétera. Yo ahora ya me considero más un profesor que escribe libros en su tiempo libre, ¿no? Y me considero más un viajero que no un escritor. Pero dije, ostras, ¿en serio? Me dice, sí, sobre lo que tú quieras. Y digo yo, bueno,
A ver, salió el vasco que llevas dentro. ¿Qué películas habéis cubierto? Y me dice las películas que han cubierto. Y entonces yo pensé, bueno, si voy a escribir un libro sobre cine, no quiero escribirlo sobre Ciudadano Kane, claro, porque no me quiero dormir. Claro. No quiero escribir un libro que cuando salga cualquier persona pueda llegar y decir, joder, es que ya se han escrito 500 libros más. Y entonces dije, mira, podría escribir un libro sobre mi película favorita, que es Stalker, de Tarkovsky. Pero el problema es que si hiciera un libro sobre Stalker de Tarkovsky, habría cruzado la zona. Y entonces habría desarticulado la peli. Y ya hay un libro sobre Stalker que no desarticula ni la zona, y creo que yo jamás podría hacer nada parecido, y dije, Stalker, descártalo, porque yo no me puedo medir con Geoff Dyer, que es un novelista británico, bueno, que tiene un libro que es que yo cada vez que pienso en él salivo. Entonces dije, bueno, pero podría hacer un libro sobre Providence como vuestra editorial, porque yo Lovecraft es que me lo como a dentelladas. Y digo, y la mente de un escritor, yo soy escritor, ¿qué quieres que te diga? Pero dije, pero es que Providence para mí sería demasiado fácil. Claro. Sería como hablar sobre todas mis perturbaciones mentales. Las conozco perfectamente. Soy mi mejor psicoanalista. Entonces le dije, pero fíjate, hay una película que toda mi vida me ha parecido muy enigmática y nunca ha sido de mis películas favoritas. Y digo, es el año pasado en Marienbad. Y claro, el editor debió de pensar, joder, con eso no vendemos ni 3 libros. Claro. Y yo le dije, pero es sobre esa, sobre la que lo quiero escribir. Y entonces él me dijo, tutti avanti. Y esto era junio, me fui de viaje ese año, porque todos los veranos viajo durante 2 meses, y en esos 2 meses puedo escribir, pero escribo rollos que tienen que ver con el viaje, nada de cine, ni literatura, ni nada. Y entonces dejé la cosa y en septiembre dije, bueno, vamos a ver cómo es esto. Me pongo a leer qué es lo que se ha escrito sobre el año pasado en Marienbad, que bueno, es ingente. Podría ocupar todo este piso y toda la librería, yo creo. Y me doy cuenta de que los textos que se han escrito son... O sea, normalmente yo soy muy crítico con la crítica, valga la redundancia, porque no me interesa, no ya lo que piensan los críticos, sino cómo escriben. Me parece pobre. Pero me encontré con los mejores textos, que sabían que también eran anglosajones, que la gente anglosajona es de otra pasta. Bueno, es que me dejaron perplejo. Yo dije, hostias, esto es insuperable. Estaba la deconstrucción, el estructuralismo, el feminismo, todas las escuelas de la lingüística generativo-transformacional, desde Chomsky en adelante, ya estaban la semiología, todo. Yo digo, hostia, ¿qué hago? Bueno, entonces dije, voy a seguir leyendo. Pero claro, me di cuenta de que había leído, no sé, como 200 textos y tenía como 4.000 más. Y dije, ostras, tengo que frenar. Y entonces el libro comienza con un caso que es un caso que a mí me hizo mucha gracia, que es el caso de Erich Auerbach, que es un intelectual europeo, un intelectual judío, que durante 20 años de su vida, igual que mi padre tardó 20 años en escribir su tesis doctoral. Este hombre estaba preparando un libro que iba a ser el análisis de la construcción de la sociedad occidental europea, tal como la vivimos ahora, a partir de la Odisea de Homero. Pero el tío este, durante 20 años, claro, decía, es que la bibliografía es interminable y yo la tengo que leer toda, porque si no, no puedo leer el libro, no puedo escribir el libro. Y claro, todo el mundo le decía, pero hombre, tendrás que parar en algún momento. Pero, y aquí voy a poner comillas, gracias a Dios, Hitler subió al poder en Alemania, comenzaron a ver los pogromos que hubo contra los judíos, y Erich Auerbach tuvo que decidir si moría en Berlín o si huía.
Y entonces decidió que huía. Huía y huyó in extremis, tuvo que dejarlo todo, ni siquiera se pudo llevar una maleta que ya la tenía preparada y era una maleta donde solo había libros. Es que era, o sea, qué tío, o sea, era un soñador, era un soñador. Bueno, pues se fue en mitad de la noche y en principio él creía que iba a acabar o en Gran Bretaña o en una de las universidades americanas, allí se me acogerá como pueda, pero no. Para salvar la vida tuvo que acabar en Estambul y conformarse con quedar allí porque un movimiento y era hombre muerto. Pero cuando llega a Estambul, las universidades están cerradas, las pocas que le abren las puertas no tienen bibliotecas, en las bibliotecas que hay no tienen un solo libro, ninguna lengua que él pueda entender y no hay nada sobre Homero, nada. Bueno, pues en ese momento Erik Auerbach fue capaz de escribir el puñetero libro de las narices en 6 meses. Uno de los libros más importantes que ha producido la mente en Europa para explicar en qué nos hemos convertido y por qué nos hemos convertido en lo que nos hemos convertido en nuestro continente al cabo del tiempo. Es un libro bello, pero esto viene a recordarnos que a veces, cuando nos vamos a poner a escribir nosotros mismos astutamente, que esa fue un poco mi estrategia, nos bloqueamos y nos justificamos para no escribir, porque lo que vamos a hacer es un trabajo muy complicado. Escribir sobre el año pasado en Marienbad a mí me hizo recordar cómo se tenía que sentir un crítico de cine cuando se estrenan las películas de la trilogía del silencio, ¿no?, de Bergman, o cuando se estrenan las películas de la trilogía de la incomunicación de Antonioni al principio. Es decir, estamos hablando finales de los años 50, primeros 60. O sea, aquella gente, cuando escribía, eran astronautas. Eran astronautas. Claro. Y astronautas metidos en una lata de sardinas porque no tenían ni pistolitas de rayos, no gamma para acabar con sus enemigos, ni nada. No había, digamos, teoría ni solidez dialéctica para poder penetrar ahí. Y sin embargo, ellos encontraron esa vía de penetración. Aquí vamos a dar un pequeño salto, porque si no nos empecinamos y tal, y la verdad es que es un camino. Mirad, esto por ejemplo es algo que la IA no puede hacer. La IA solo puede obtener conocimiento, pero lo que a nosotros nos hace conseguir conocimiento, que es el trayecto que cubrimos de un lado a otro, eso, es decir, lo que sucede en medio antes de llegar al conocimiento, eso la IA no tiene ni puñetera idea. Ese es el problema de la IA. Entonces, y a veces nosotros ya no queremos un conocimiento que llegue a un punto. Simplemente con recorrer el trayecto ya nos llega eso. La IA no, vamos, jamás podrá hacerlo. Jamás podrá hacerlo. Mirad, os voy a decir rápidamente un caso que para mí es paradigmático y que explica muy bien cuál es nuestro problema con la IA y el problema que tiene la IA con nosotros. Yo, por ejemplo, todos los días hablo con mi IA y la dejo en casa. Lo primero que tiene que hacerme son 2 huevos fritos y una salchicha. Y luego la dejo haciendo todo lo que ella quiera en casa, pero sobre todo quita el polvo, por favor. Yo le digo, las cosas serias no te preocupes que las haré yo. Porque la IA es muy inteligente, eso no lo pongo en duda. Pero desde luego creo que las cosas que yo hago no la puede hacer. No la puede hacer. Esto, vosotros quizás recordéis que en los años 90... El grandísimo Garry Kasparov, que fue la persona un poco que sucede pues cuando se enfrenta con Deep Blue, efectivamente, es el que sucede a Karpov, a Kornoy, y es un jugador de otra esfera. Digamos que a lo mejor no es tan creativo como Anand, porque hay que reconocer que Anand es otro nivel, pero Kasparov es una bestia. Y entonces la NASA se acerca porque acaba de crear una inteligencia artificial que es capaz de hacer tantos billones de combinaciones jugando al ajedrez que es imbatible.
Y entonces Kasparov dice, pues nada, vamos a echarle una partidita. Sabéis que siempre para ganar hay que ganar por 7 puntos. Bueno, pues ganó Deep Blue. Ganó 7-6. Por un margen escasito. Pero así como Deep Blue no pensó en qué es lo que había hecho mal Kasparov, ni pensó en lo que ella había hecho mal para decir, joder, la próxima vez tengo que ganar 7-0, Kasparov sí lo hizo. Kasparov primero pensó en qué es lo que había hecho mal la máquina y luego en lo que él había hecho mal. Y entonces le dijo a la NASA, oye, trae de vuelta aquí a Deep Blue que quiero volver a jugar. La revancha. Y lo dejó 7-0, ¡bumba! Y entonces la NASA le dijo, hostias, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces le dijo Kasparov, es muy fácil. El problema que tiene su máquina es que no tiene miedo. Esto, ¿entendéis, no? La metáfora. Ahí ya hay un salto. Bueno, pues todo eso es un poquitín lo que yo intento siempre recordar, ¿no? Cuando voy a hacer algo. Yo intento recordar que en todo lo que tengo que hacer, tengo que tener un trayecto. Y ese trayecto es lo que me tiene que dar las herramientas para poder fabricar lo que sea que voy a fabricar. Esto me lo enseñó mi padre. Mi padre era un profesor de arte y entonces mi padre siempre me decía que uno no debe esperar que las imágenes lleguen a él. Él siempre tiene que ir hacia las imágenes. Mahoma, hacia la montaña, ¿no? Y entonces yo decía, joder, y recuerdo que cuando teníamos 5 o 6 años nos montábamos, ¿no?, en un 5000 y nos íbamos con él y con mi madre y recorríamos Europa y él iba fotografiando por toda Europa. Y entonces esto a mí me impactó mucho. Pero mirad, cuando yo me convierto en un cinéfilo, me convierto en un cinéfilo muy parecido a algunas de las personas que estáis aquí, que tendréis una edad similar, año abajo, año arriba, a la mía. Otras personas no. Pero cuando yo me convierto en un cinéfilo, los cinéfilos, que somos ratas de biblioteca, además de ver películas, nos gusta leer sobre cine, etcétera, descubrimos, pues a través de la historia del cine de Gauguin, de lo que sea, de un ejemplar de, yo qué sé, de Nuevo Cine, de cualquiera de las revistas de la época, que existen películas como El año pasado en Marienbad. Pero son películas de las que a lo mejor vemos un fotograma impreso en una edición del libro, pero no las ponen ni en las ciudades donde vivimos, ni cuando nos vamos pues a Milán, etcétera. Aunque haya una filmoteca, no llegamos allí y dicen, no, tenemos una retrospectiva y hoy te ponen el año... No. Entonces, entre que nosotros conocemos una película y conseguimos llegar hasta ella, hay un periodo de tiempo de a veces 30 años en la que la película, y que tú la veas, produce una especie de brecha que se llama deseo. Y ese deseo que es una fuerza, es la única que vale, la única que importa, porque el deseo y el amor son prácticamente las armas que nos hacen fuertes. Ese deseo es el que te mueve. Pero claro, yo era joven, era inquieto y necesitaba que, además de desear, de convertirme en un sujeto deseante, pudiera llegar a hacer algo. Y entonces me enteré de una cosa. Me enteré a través de una película que no tiene mucho que ver, o sí tiene mucho que ver, para mí sí, que es Vértigo de Hitchcock. Me enteré de algo que había sucedido y que iba a alterar mi vida en adelante para siempre. Me enteré, yo cuando veía fotogramas de Vértigo de Hitchcock, hasta entonces yo había visto a lo mejor 40 películas de Hitchcock, que tiene 55. Pero una de las 15 que me faltaban era Vértigo. Porque es que Vértigo, no sé si recordáis, que no se reestrenó hasta comienzos de los años 80, que se reestrenó con 4 películas que eran La Soga, Pero ¿quién mató a Harry? La ventana indiscreta, Vértigo, y antes y por separado habían puesto Con la muerte en los salones. Bueno, claro, yo cada vez que veía un fotograma de Vértigo en las enciclopedias, que aún encima decían que era la mejor película de Hitchcock, bueno, es que me cagaba en todo, porque yo decía, esto lo tengo que ver. Pero claro, aún encima veía a Jimmy Stewart rodeado por 2 mujeres y,
claro, eran la misma mujer, aunque iban vestidas de manera diferente, pero eran la misma mujer. Era Kim Novak, obviamente. Y yo decía, ¿esto de qué? Claro, pero ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va? Y entonces, o sea, esa película se convirtió en un objetivo total. Solo tenía que ver, porque aún encima Hitchcock es que me apasionaba. Y entonces descubrí, viendo una película muy marciana que se titula La Jetée, de Chris Marker, descubrí que Chris Marker tenía un documental en marcha que se titulaba Sans Soleil, Sin Sol, en el que el tío iba a utilizar un metraje que había rodado hacía 15 años y que tenía que ver con Vértigo. Yo cuando ya oí eso me volví como loco y a través de un novio que tenía mi hermana, que era francés, etcétera, y era un cinéfilo increíble, le pregunté qué película era, etcétera, y el tío me dice, no, sí, yo conozco a Chris Marker. Yo digo, ¿cómo? Me dicen, sí, hombre, conozco a Chris Marker y, en efecto, es todo un metraje que él rodó en los años 60, porque es que Chris Marker, cuando vio Vértigo por primera vez, le voló la cabeza y se fue a San Francisco a la semana siguiente de haberla visto, y no solo eso, sino que buscó en San Francisco el piso donde vivía Scotty, en aquella cuesta hacia abajo, etcétera, el personaje interpretado por Jimmy Stewart, y lo alquiló. Y estuvo viviendo allí 2 meses. Bueno, esto a mí me voló la cabeza, o sea, me hizo catapluf. Y entonces yo ya me estaba convirtiendo en filólogo, etcétera, tal y cual. Lo primero que hice en mi vida cuando me convertí en profesor fue pedir un puesto de profesor visitante en San Francisco. Me presenté a unas plazas que eran en California y me dieron el trabajo en Los Ángeles. Yo me cagué en la hostia, dije, me cago en la madre. Pero en las primeras vacaciones que tuve, me fui, ¿no?, en un coche a San Francisco y estuve 7 días con 2 amigos. Y yo a mis amigos lo primero que les decía por la mañana es, ya nos vemos luego a las 7 o a las 8 de la tarde. Me decían, ¿pero a dónde vas? ¿Y a dónde iba yo? Yo iba al lugar donde estaba la casa de Scotty, donde había estado Chris Marker, me sentaba desde el otro lado y esperaba. Y recuerdo que tomaba notas, como si fuera un detective esperando algo, alguien que regresa, porque siempre se dice que el asesino regresa al lugar del crimen. Y entonces yo estaba esperando una imagen, Madeleine, algo. Sabía que si esperaba allí lo suficiente, iba a regresar. Ahí es donde comencé a trabajar, en el año pasado en Marienbad, porque el año pasado en Marienbad, tal como está escrito, es un libro sobre viajes. Es un libro en el que una persona, que soy yo, le dice a las personas que leen sobre libros de cine, le dice, ya no os cuentan nada sobre las imágenes que han desaparecido todas. Si queréis volver a ver alguna imagen, tenéis que hacer otra cosa más radical. Y entonces, yo recuerdo, esto no lo incluyo porque, claro, un librito tan pequeñito, específico, no puedes meter todo lo que sabes de estética, bueno, en fin. Pero hay una teoría que crea uno de los mejores historiadores que tenemos en Europa, todavía vivo, se llama Carlo Ginzburg, y es una teoría que está recogida en un artículo que se titula Morelli, Freud y Sherlock Holmes. Y entonces la teoría es la teoría indiciaria. Y nos habla sobre un tal Morelli, que fue un crítico de arte real, existió, etcétera. Lo que pasa es que es un seudónimo y detrás de él hay 50 máscaras, etcétera, lo cual aumentó, ¿no?, mi interés por toda aquella historia. Este Morelli, a finales del siglo XIX, desafió a todos los grandes historiadores del arte y le dijo que las atribuciones de la mitad de los cuadros, sabéis que cuando vais a un museo, el 70% de los cuadros no están firmados, pero están atribuidos. Este es un Veronés, sí. Vale, bueno, pues él decía que las atribuciones eran todas erróneas.
Y entonces él explicaba que normalmente lo que solían hacer las grandes academias, los grandes países con sus universidades, etcétera, era potenciar el elemento más importante en una composición como el elemento determinante para darle un significado. Es decir, el azul de Siena es un azul que podríamos utilizar para representar a todo el pueblo italiano. Cuando llega Morelli, le dice que eso es falso. Dice, pero ¿quiénes os creéis vosotros apropiándoos del azul? Y dice que no. Dice él que para poder pues atribuir bien los cuadros, uno tiene que fijarse en los pequeños detalles, porque son los pequeños detalles, el lóbulo de una oreja, las fosas nasales en una nariz, etcétera, son los que de verdad están pintados por los grandes maestros. Y si alguna vez habéis acudido a un taller donde un gran maestro tenga pues 5 o 6 discípulos, efectivamente es así. Siempre es el pequeño detalle en el que el maestro le dice, ¿no?, al discípulo, no, hombre, no, joder, la oreja. Sí. El fondo me lo pintas tú. Exactamente. Espérate un momentillo, porque veo que como eres torrencial y además milimétrico, nos vamos acercando a las horas H. Quiero hacer 2 cosas. Una, que nos has traído, que quiero que vean ese fragmento, para que haya un poquito de cine real dentro de esta charla. Y 2, también dejarle alguna posibilidad de pregunta. Efectivo. Entonces, como ya esto es como la caída de los dioses ya y el Cinema Paradiso. Ya ahí, no tiene ni a gente que apague las luces. Uno se encarga de todo. Esto es la decadencia occidente. La decadencia occidente. Okay. Aquí vais a ver un pequeño vídeo. Dale al play tú, Francis, si puedes. En el que veréis cómo Marienbad se ha convertido no en un territorio cinematográfico, sino en un territorio mental que ha contribuido a contaminar muchísimo del cine que hay, pues, por todas las cinematografías y por todas las épocas. Aquí lo vais a ver con respecto... Vas a poner el fragmento cortito. Sí, el Resplandor, sí. Sí, lo vais a ver en colisión con el Resplandor. Yo creo que es un trabajo muy interesante el que se hace. L'hôtel était désert, comme abandonné. Tout le monde s'est trouvé à cette soirée théâtrale, annoncée depuis si longtemps. Vous avez dispensé votre malaise. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is a tremendous sense of isolation. Cet hôtel contient-il tant de secrets? Énormément. Quel air mystérieux. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Il me semblait guère vous souvenir de moi. I'm sorry to differ with you, sir. But you are the caretaker. You've always been the caretaker. I should know, sir. I've always been here. Ne voulez pas vous souvenir. Parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie? Si. Non. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus.
silencieuses, où les pas de celui qui s'avance sont absorbés par des tapis si lourds, si épais, qu'aucun bruit de pas ne parvient à sa propre oreille, comme si l'oreille elle-même de celui qui s'avance une fois de plus, le long de ce couloir, à travers ces salons, ces galeries, dans cette construction d'un autre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque, lugubre, où de couloirs interminables succèdent aux couloirs, silencieux, désert, surchargé d'un décor sombre et froid de boiseries, de stucs, de panneaux moulurés, marbre, glace noire, tableaux aux teintes noires, colonnes. Encadrement sculpté des portes, enfilade de portes, de galeries, de couloirs transversaux qui débouchent à leur tour sur les salles. Non, non, non! C'est faux. Ce n'était pas de force. Souvenez-vous. Curiosamente, o sea, el cine produce una serie de cosas, una serie de encuentros que son increíbles y vamos un poquitín a dar un pequeño salto, porque claro, estas son historias que podrían llevarnos mucho tiempo. ¿Qué es lo que hay detrás del libro? Cuando yo tengo que decidir una hoja de ruta para escribir el libro, primero pienso en cómo hemos cambiado los cinéfilos desde la aparición de los VHS hasta ahora los streamings, etcétera, y me di cuenta que desde el cinéfilo de cine, es decir, de sala, a los cinéfilos domésticos ha habido un salto que era el salto que tiene que ver con ver imágenes y dominar imágenes. El cinéfilo que llega a su casa y tiene un VHS y puede parar las imágenes cuando le da la gana y explorarlas, es un cinéfilo muy diferente al que había antes, que es el de la persona que a lo mejor va a ver una película una vez en su vida, porque no va a tener más posibilidades de ello y entonces tiene que sacarle un buen rendimiento a eso. Entonces, en el año pasado en Marienbad, yo me introduje en algunas imágenes y bueno, algunas de las... Solo pongo 5 o 6 ejemplos, pero es que podría haberme tirado ahí y ya con esos 5 o 6 ejemplos, un laberinto, un libro de poesía, el juego, el juego al que juegan, pues yo creo que ya con eso hay mucho material. Pero mi verdadera hoja de ruta fue que yo decidí que para poder aportar algo positivo a la hermenéutica en torno al año pasado en Marienbad, iba a viajar al lugar donde se había rodado Marienbad, porque pensé que era una casa encantada como Manderley, y de hecho el libro empieza está con la cita, claro, ¿no? empieza con esta cita que yo cuando la oigo, no sé, es que me enloquezco, pero dice: anoche soñé que volvía a Manderley. Ante mí se alzaba la verja de la entrada que me impedía entrar.
Entonces, como todos los que sueñan, me sentí dotada de una fuerza sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que me detenía. Entonces, yo dije, ostras, yo tengo esa fuerza. Voy a ser ese espíritu y me voy a elevar por encima de la verja de Xanadu, de Manderley o de lo que sea, y si tengo que luchar contra los fantasmas, sobreviviré hasta el amanecer. Y entonces fui a esos... en principio, claro, pensé que tenía que ir a Francia y descubrí que la película el año pasado en Marienbad no se había rodado en Francia. Por cuestiones presupuestarias, se había rodado básicamente en Múnich, en torno a Múnich, en un palacio y 3 castillos. Había habido algunas tomas extra que se habían rodado en un estudio de París, pero sobre todo se debía a que cada vez que había una tirada de la voz over que vehicula un poquitín la película, la duración de la frase que dijera esa voice-over, esa especie de voz de la conciencia de la película, tenía que durar lo que duraba un plano. Pero a veces esas frases eran tan largas que no había ningún pasillo lo bastante largo en ninguno de los castillos ni en el Palacio de Múnich, y entonces René tuvo que crear un pasillo gigantesco que además lo utilizó en 6 tomas, y no se nota que es el mismo siempre, porque es el único que tiene la verdadera longitud que necesitan esas frases. Son 5 frases que hay a lo largo de la película muy largas. Bueno, pues yo decido ir primero a París, ver este estudio, etcétera, pero en ese estudio ya no queda absolutamente ninguna señal de Marienbad. Marienbad parece haberse barrido con la mitad de las películas de Asterix el Galo, que sí se habían rodado y habían dejado mucha memoralia detrás, pero el año pasado en Marienbad dice aquí nada. Pero cuando llego a Múnich, ostras, en Múnich flipo. Lo primero que veo es que el jardín lo han mantenido tal cual, lo cual ya me produce como vértigo. Sí. ¿Era así cuando no, o lo adaptaron para la película? Ellos lo adaptaron, pero claro, es que luego quedó tan bonito que los responsables dijeron, no queremos estos setos ya, y se han quedado así para siempre. Era como un monumento, no efectivamente. No era un hotel en ningún caso. No era nunca sitio, fue. Vale, bueno, fue un palacio, fue un claro, palacio donde residían nobles, etcétera. Lo que pasa es que habían dejado de residir pues a principios del siglo XX, se había convertido en una especie de monumento nacional y lo habían comenzado a ofertar como posible monumento para realizar visitas guiadas desde el año 1950. Y la escultura de Apolo que hay, ¿se crea profeso? Estaba allí. ¿Esa forma parte de la estatuaria del lugar? Todo eso estaba allí. O sea, que eso lo adapta al convertirlo, dice, todo. Este símbolo me viene de puta madre para la relación que... Todo lo que te encontraste, bueno, eso es muy típico de los cineastas, que también quieren que los lugares les aporten a las imágenes cosas. Pero yo cuando llego, me encuentro, hago una visita guiada, etcétera, y descubro que antes de que se hubiera rodado Marienbad en aquel palacio, se había rodado una película de Stanley Kubrick, pero no se había rodado El Resplandor, se había rodado Senderos de Gloria. Claro. Y claro, Kubrick no sabía que 3 años después iba a venir un tipo francés asesorado por un futuro cineasta alemán que era Volker Schlöndorff, ¿no? Para rodar el año pasado, efectivamente. Claro. Bueno, pues hay una película que hoy, quienes tengáis aquí un pendrive, la he traído para que os la podáis llevar. Es una película que se titula El año pasado en Dachau y es de Mark Rappaport. Yo creo que es enloquecedora, porque es una película como lo que acabáis de ver, solo que articulada. Es una película, es como una especie de texto fílmico, una crítica fílmica visualizada en lugar de escrita, y bueno, vais a ver cómo Kirk Douglas se introduce en el año pasado en Marienbad, cómo los personajes de Marienbad se introducen en aquel consejo de guerra de Senderos de Gloria y en el campo de batalla, cómo los disparos nunca les alcanzan
porque los personajes del año pasado en Marienbad son inmortales. Sin embargo, los de la otra película mueren. Sí, solo quiero deciros que si no habéis traído un pendrive, porque me lo dijo ayer, dile al público que se traiga un pendrive. Digo, ya me lo hubieras dicho antes y lo hubiera puesto. Lo puse anoche de bulla en el reenvío. Los que queráis, como tenéis mi contacto, quien no me lo pedís ahora, yo os mando un WeTransfer para que lo descarguéis, porque no creo que vayáis con un pendrive por la vida, ¿no? Bueno, pues ya está. Dicho solamente eso, volvemos a esa mezcla. Volvemos ahí un poquitín. Y entonces recuerdo que yo me quedé como un poco con la mosca en la oreja después de la visita guiada, porque me daba la sensación de que había cosas que no nos habían contado en la visita. Y entonces acudí en Múnich a la alcaldía, al ayuntamiento, y allí me fui a una hemeroteca y comencé a revisar una serie de fotografías y documentos, y descubrí que el palacio de las afueras donde se había rodado Marienbad durante la Segunda Guerra Mundial había sido un almacén. Y era un almacén de todas las obras de arte y de todas las propiedades de valor incautadas por el Tercer Reich a los judíos, con intención obviamente pues de borrar su raza de nuestro continente y de acabar con su fortaleza económica, con su legado histórico, cultural. Y al parecer durante también la Segunda Guerra Mundial, mientras eso servía de almacén para esas obras de arte, que muchas desaparecieron porque llegaban en tal número que los funcionarios encargados de registrarlas en unos libros no tenían tiempo suficiente para apuntarlas todas. Y bueno, quien no robaba un cuadro, pues a lo mejor os voy a poner de Vermeer, pero podría ser un Rubens, cualquier cosa. Pues robaba un camafeo, bueno, robaba lo que le daba la gana. Y mientras tanto, sabéis que las operaciones tanto de la RAF como de la aviación norteamericana de castigo a los alemanes fueron absolutamente tremendas. Múnich recibió lo suyo, pero no fue como Dresde o como Nuremberg, pero vamos, la dejaron bastante barrida y algunas bombas habían caído en este palacio, con lo cual no se sabe cuántos cuadros, bueno, cuánta propiedad perteneciente a los judíos había desaparecido. Y fijaros que digo judíos atenuando, ¿no?, mi voz, pero claro, no debemos olvidar lo que se le hizo previamente, ¿no?, a ellos. Hilario, perdóname un momentito, porque como veo que tu sentido del tiempo es todavía peor que el mío, faltan 12 minutos para que teóricamente aquella señorita de allí, que encima me soporta, empiece con los gestos. Es decir, que nos tenemos que ir esas cosas. Entonces, me gustaría que algo preguntase la gente si tiene alguna duda, incluso aunque no lo responda y lo respondamos fuera, pero para que quede la pregunta, la reflexión. Pero primero, ¿alguno de aquí ha visto el año pasado en Marienbad? Sí. Bien, bien. Bueno, hay gente. Estupendo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna reflexión? ¿José Miguel? ¿Alguno? ¿De carne? Mira, continúo y termino esta historia. Mirad, entonces descubro que obviamente en donde nosotros encontramos una imagen creada por la historia del cine europeo, que no sabemos si representa la Nouvelle Vague, si representa la modernidad cinematográfica, lo que hay es lo que siempre ha habido en nuestro continente y lo que ha habido en la mitad de los continentes y de las culturas, que es la gran engañifa, el gran simulacro que hay de lo que es la gran cultura europea. Porque detrás de donde hay la mitad de la cultura europea hay siempre opresión europea. Entonces, detrás del gran cartón piedra que es Marienbad está una historia que es terrible. Y esta historia es posible que a lo mejor René no la conociera, pero
en torno a Marienbad está un centro de concentración que se llama Dachau y hay una película que dejó una de las actrices que participó en Marienbad que se suicidó 3 años después, lo cual es un poco llamativo. Es que Marienbad es como una especie como de casa embrujada que ha dejado una maldición detrás. Bueno, pues esta chica muestra a todos los actores que están involucrados en Marienbad, ninguno sabe qué es lo que está haciendo. ¿Os acordáis de qué es lo que le pasó a Fernando Fernán Gómez cuando Víctor Erice le dijo, ¿quieres trabajar conmigo en el espíritu de la colmena? Y entonces Fernando Fernán Gómez dijo, anda, déjame el guión. Al cabo de un mes llamó a Víctor Erice y le dijo, oye Víctor, ¿tú crees que un actor al que le ofrecen un papel que no entiende para nada puede aún así hacer esa película? Y le dijo Víctor Erice, claro. Y dice, oye, pues acepto. Y entonces, un poquitín es lo que les pasó a los chicos de Marienbad. Nadie sabía qué estaba haciendo. Y entonces todos estaban como aterrados porque estaban detrás de las cámaras diciendo, ¿esto qué significa? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a salir de Marienbad o va a venir? Porque la película no tiene lugar en Marienbad. No sabemos ni siquiera dónde... Bueno, es que Marienbad es solo un nombre. Y entonces, para mí, lo importante en este libro era desmantelar la parte frívola de nuestro trato con las imágenes. Intentar recordar que cuando a veces en la cultura europea producimos imágenes que quieren vender la cultura europea, tenemos que ver qué es lo que ocultan y qué es lo que hay detrás, porque lo que hay detrás puede ser importante. Y os voy a leer simplemente ya para acabar, porque normalmente suelo acabar con esto. Este libro está estructurado en 2 partes. Una parte es las 100 primeras páginas, en las que bueno, yo hago una especie como de análisis hermenéutico utilizando metodologías extrañas, porque utilizo el arte conceptual, etcétera. Bueno, pues yo utilizo, claro, las disciplinas que conozco mejor. Y las últimas 100 páginas son de notas, porque yo quería que el texto tuviera un texto y un subterráneo. Un texto y un subtexto, porque quería obedecer a aquella norma del Renacimiento que decía que las imágenes siempre tienen que salir duplicadas, los textos tienen que salir duplicados y que sean muy parecidos y que podamos observarlos como cuando observamos en los periódicos esas 2 imágenes donde nos dicen hay 10 diferencias entre una y otra y nosotros nos ponemos a buscar esas 10 diferencias. Y entonces lo que quería es que la gente viera cómo se vive una película en ese texto y cómo se vive en el subtexto, ¿no? Y entonces, bueno, esto es el final del libro. Luego os voy a decir la última nota del libro. En el final del libro hablo sobre la maldición que le cayó a todo el que participó en esta película, porque ninguno volvió a sobrevivir. Después de Marienbad, todos eran Marienbad. A Robert Grillet, que fue un cineasta interesante, un escritor más que interesante, no hubo después, por lo menos yo leí algo así como 100 entrevistas con él, no había ni una sola, ni una, en la que no le preguntaran Marienbad. Siempre había la pregunta Marienbad. A Genet, la pregunta Marienbad. A Delphine Seyrig, la pregunta Marienbad. Y entonces yo me fijé sobre todo en Delphine Seyrig, ¿no? Y esto es lo que nos viene a decir. Vas a seguir el que estaba yo leyendo, precisamente. Es que el que empecé a leer. Déjalo en la mitad y así, te digo como consejo publicitario, para que no nos escuchen, porque si hace el spoiler entero, los 12 pavos que vale el libro, ¿no? Y aquí necesitan un poquito de dinerito. No, pero vale, nadie nos está viendo. Esto es solamente para demostraros, es decir, este libro, espero que no se agote en esto que os voy a contar. Esto que os voy a contar es solamente para que flipéis en hasta dónde fui capaz de llegar con esto, porque, es decir, este es el lado feminista de Marienbad, porque Marienbad también ha suscitado muchas teorías en las que yo procuré no entrar,
porque las escuelas feministas lo hicieron mucho mejor y yo no iba a poder superarlas. Pero sí descubrí algo que ellas no descubrieron. Esto es sobre Delphine Seyrig. Delphine Seyrig fue hija de un diplomático, de ahí su accidentada vida tras nacer en Líbano, vivir su infancia en Estados Unidos y hablar en inglés fuera de casa y en francés con su madre, que era de origen suizo. Desde muy pronto quiso ser actriz, estaba enamorada del teatro y del cine por igual. A los 15 años ya había debutado delante de las cámaras en un serial sobre Sherlock Holmes para la televisión francesa, y luego llegaron el Actors Studio, su breve aparición en la primera película de Robert Frank, el teatro, su encuentro con Alain Resnais y el año pasado en Marienbad, que en realidad fue su bautismo como actriz principal. Después de haber terminado la película con Alain Resnais, Delphine Seyrig trabajó con directores como François Truffaut, como Jacques Demy, como Joseph Losey, Luis Buñuel, Fred Zinnemann o Don Siegel, que siempre le pidieron que mantuviese el aire distante de diva de su primer largometraje, es decir, le pidieron que mantuviese para ellos el aura de una estrella un poco salida de Marienbad. No la querían como actriz, la querían como emanación salida de Marienbad. Todo eso a Delphine Seyrig acabó resultándole opresivo hasta que en los años 70 comenzó a trabajar con cineastas femeninas con las cuales fue capaz de encontrar y de experimentar nuevos registros interpretativos, especialmente en Gentleman, que ahora se considera la mejor película de la historia del cine, según la última votación de Sight and Sound, y India Son de Marguerite Duras. Ahí acaba lo que yo tengo que decir sobre Delphine Seyrig en el libro, y aquí viene la nota final. Tras sus colaboraciones con Chantal Akerman y Marguerite Duras, Delphine Seyrig produjo varios vídeos con el colectivo Las Insumusas, que fundó ella misma junto a la videorealizadora Carol Rosopoulos y la traductora Jon Wider. En aquellos trabajos, el vídeo se convirtió en una herramienta emancipadora y en un agente de activismo político. En 1982, Delphine Seyrig ayudó a establecer un archivo audiovisual con películas sobre algunas luchas de la época, como la legalización del aborto, la tortura, la guerra de Vietnam o los derechos de las prostitutas y las prisioneras políticas. Su primera película como directora, Calladita estás más guapa, fue un documental en el que 24 actrices francesas y estadounidenses contaban a la cámara sus experiencias en la industria cinematográfica. El testimonio de Jane Fonda me parece muy significativo con respecto a los posibles sentimientos de Delphine Seyrig desde que había comenzado su carrera como actriz. Y aquí paso a citar literalmente a Jane Fonda. La primera vez que me puse delante de una cámara, me maquillaron tanto que no me reconocí. Cambiaron completamente mi cara. Me dijeron que querían que me tiñese de rubia y que me rompiese la mandíbula a un dentista para así ahuecar mis mejillas y pronunciar más los pómulos. Más tarde me hicieron saber que con la nariz que tenía no podría hacer tragedias. Nadie me iba a tomar en serio. Además, el jefe de la Warner quería que me pusiera pecho. No le gustaban las mujeres que tenían poco. Quedó claro que era un producto comercial al que tenían que arreglar para poder venderlo, porque desde luego iban a invertir mucho dinero en mí. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Gracias por venir. Le da tiempo todavía a este señor a firmar libros. Recuerdo esto. Voy a ser como tu mujer. O sea, te voy a llevar a lo de las cuentas. Qué poco vendedor, ¿eh? Ahí está. Y además hay una oferta estupenda por la cual os regalan el libro y solo cobran la firma de... Eso es maravilloso. Después yo mando la película estupenda de Marrapa. La película os la recomiendo. Sí. Porque, bueno, es un cruce entre Senderos de Gloria, una película bélica ambientada en la Primera Guerra Mundial, y una película como el año pasado en Marienbad. Decís, ¿esto qué tiene que ver? Pero como habéis podido apreciar en la película el año pasado en Marienbad, Europa está jugando todas sus cartas. Todas. Y la historia del cine está midiéndose con nuestra historia en mayúsculas. Y las mujeres están luchando una batalla que no sabíamos ver. Entonces, no sé, me pareció como si hubiera entrado en un campo de batalla, no sé, allí donde me dijeron que había una película.
Ahora lo que yo os propongo es que quien no tenga que salir pitando, digamos, para mantener que se tome una cervecita con nosotros y continuemos ya la conversación, Sí. El diálogo, lo Sí, que sí. es de allí para allá. ¿vale? Porque no he mencionado, quiero que lo sepáis, porque lo más importante para mí, o sea, yo soy muy lector, ¿no? O sea, un lector voraz, salvaje, animal. El último escritor que hizo que me pusiera de rodillas ante él, el último de los grandes. Los hay buenos, etcétera, pero ya no hay ese tipo de bichos. Es uno que se llama Sebald, W.G. Sebald. Claro. Bueno, pues este De libro Austerlitz. está escrito en torno a Sebald, estructurado en torno a Sebald y sobre todo en torno a la última novela de W.G. Sebald, que es Austerlitz, en donde Tachan, esto es lo que hace, leer mucho. Yo no me acordaba de ello, pero hay un momento en que se dice: el año pasado fuimos a Marienbad, ¿a dónde iremos este año? Sobre eso trata el libro. El año pasado fuimos a Marienbad, ¿a dónde iremos este año? Y es, creo, o sea, emocionante. Cuando los pequeños individuos se enfrentan con sus puños desnudos ante la gran historia, van a fallar y van a fracasar y van a perder, pero da igual, el combate es maravilloso. Eso es el cine. Otro.